Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a iniciar este servicio maravilloso de la palabra del Señor, y me gustaría que tú que estás aquí presente en la iglesia y aquellos que se encuentran con nosotros conectados vía internet, me gustaría que por favor cierra tus ojos y agarre la mano a tu ser querido, a tu esposa, a tus hijos, a aquel que esté a tu lado, agarre la mano para dar inicio a esta prédica de la palabra del Señor. Vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a permitir que la presencia del Señor sea ministrándonos a cada uno de nosotros. Amén. Cerremos nuestros ojos al Señor. Padre bueno y Padre santo que estás en el cielo, Dios amado, en este momento, Señor, te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones derramadas, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, ángeles, Señor, que nos cubran, que nos protejan, que nos cuiden, Señor. Gracias, Dios, porque estamos seguros en tus manos, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos das la oportunidad, Señor, en esta noche de venir, Señor, a tu casa, Señor, de escuchar tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas abriendo, Señor, nuestro entendimiento, Señor. Abre, Señor, nuestra alma y nuestro corazón para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que esta palabra tan dichosa, tan bendecida, tan bienaventurada, Señor, produzca frutos al 100 por 1, Señor. Padre, clamamos por la presencia de tu Espíritu Santo, para que esa presencia de tu Espíritu Santo sea dándonos la iluminación apropiada, Señor, de tu palabra, Dios. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Somos tuyos, Señor, y haz con nosotros lo que tú quieras hacer en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Me gustaría que por favor me acompañaras en el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Lucas se encuentra en los Evangelios, en el Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 17. Vamos a leer del versículo 11 al 19. Pongámonos de pie para leer la bendita palabra del Señor. La bendita y santa palabra de Dios. Lo leemos en reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a este. Era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Qué bonita esta palabra. Dios bendiga esta palabra. Amén. El título del mensaje le hemos puesto: Seamos agradecidos a Dios. ¿Cómo se llama? Seamos agradecidos a Dios. Seamos agradecidos a Dios. Sé que Dios nos tocará, sé que Dios nos hablará, sé que Dios pondrá algo en nuestro corazón para seguir en los caminos del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Como usted puede ver en el versículo 11, dice que yendo Jesús a Jerusalén, Jesús iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, ¿verdad? Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ok. Jesús iba camino a la ciudad santa, a la ciudad de Jerusalén,
Pero mientras él iba caminando, él atravesó, ¿verdad?, una aldea que quedaba entre Samaria y Galilea. Samaria, como ustedes saben, ¿verdad? Los samaritanos fueron aquellos que fueron conquistados, ¿verdad? Y que ellos se mezclaron con gentiles, con otra gente que no era del pueblo de ellos. Entonces, por eso es que los samaritanos se diferenciaban mucho a los judíos. Sí son parientes, son cercanos, ¿verdad? Porque son la misma sangre, pero que ellos eran una mezcla, ¿me entienden? Entonces, para los judíos, para el concepto judaico, los samaritanos habían traicionado a la nación de Israel. ¿Por qué la habían traicionado? Porque se habían mezclado con otras naciones. Y entonces ellos vivían en un lugar de toda Samaria estaba compuesta de samaritanos, y, ¿verdad? Y los galileos, el río de Galilea, era toda la orilla del río de Galilea, que eran conformados por los judíos. Entonces, entre ellos había una rivalidad, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero quizás hasta en estos tiempos hay muchas rivalidades hoy en día, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, digamos el hondureño, ¿no? Vamos a poner el caso del hondureño, ¿verdad? El hondureño, hay cierta rivalidad, ¿verdad? Con, digamos, el salvadoreño, pongámoslo así, con el salvadoreño, ¿no? Por la guerra que sucedió y lo que aconteció, entonces hay como una rivalidad, ¿no? Entonces, prácticamente antes no se llevaban, pero yo creo que hoy en día, ¿verdad? Por la gracia del Señor, creo que nos llevamos un poquito más, ¿verdad? Pero esta clase de rivalidad había entre los samaritanos, ¿verdad? Y los judíos. Pero Jesús, cuando iba pasando, dice la palabra de Dios, iba camino a Jerusalén, iba caminando, y le tocó cruzarse en una aldea donde los habitantes de esa aldea, me atrevería a decir que los habitantes de esa aldea eran ¿cómo se llama? Gente enferma que tenían algo en sus pieles, ¿me entiendes? Tenían una enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo se les llama ese tipo de enfermedad? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Ah? Lepra, eran leprosos. ¿Y por qué eran leprosos? Porque estaban enfermos, ¿verdad? Habían sido contaminados, ¿verdad? Y entonces tenían que ser apartados y alejados de la nación tanto de Israel como de las demás naciones. Entonces ellos tenían que habitar en ciertos lugares y no pasar de esas limitaciones. ¿Me está entendiendo? Ahora, el leproso, ante la ley judaica, hebrea, el leproso no tenía el derecho de salir afuera de donde ellos se encontraban. El leproso, ¿por qué? Porque la lepra en esos días era que se contaminaba, era una enfermedad, ¿verdad? De contagio. Entonces, ¿qué hacía cuando alguien se daba cuenta que alguien tenía lepra? Inmediatamente lo agarraba, el sumo sacerdote chequeaba que sí tenía lepra de verdad. ¿Y qué hacía? Lo apartaba del pueblo, lo apartaba de sus familiares, lo apartaba y lo excluía y lo ponía en una comunidad de leprosos. ¿Me está entendiendo? De leprosos. Ahora, hay algo que llama mucho la atención, y usted me va a decir, pastor, usted tiene toda la razón. Cuando el ser humano vive en tragedias, ¿verdad? Como enfermedades, como catástrofes, como terremotos, como tsunamis y tantas cosas, ¿no? Que se levantan. ¿Sabe algo que pasa con el ser humano? El ser humano se une, no se desune. No importa de qué nacionalidad eres, no importa qué color eres, no importa de qué región del país tú eres, pero sabes, cuando sucede una catástrofe, cuando sucede un terremoto, cuando sucede enfermedades de esas magnitudes, del sufrimiento, ¿sabes lo que hace el ser humano? Se une y trata de sobresalir y sobrepasar esa situación. Dado el caso del tsunami que pasó, ¿verdad? En Indonesia, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Cuánto fue la destrucción y cuántas vidas se llevó. Y sabes algo, no solamente se llevaron vidas de la gente de Indonesia, sino que habían de muchos países, ¿verdad? Que estaban visitando, que estaban tomando vacaciones, había muchas familias de otros países, y cuando sucedió esa catástrofe, ¿sabes lo que hizo el mundo en sí? Todo el mundo se levantó y todo el mundo se unió, y todo el mundo se unió a este dolor, ¿verdad? Y todo el mundo quiso ayudar a esa gente de esta catástrofe que sufrieron, ¿verdad? Y eso es lo que pasa esto es lo que pasó con estos leprosos. Estos leprosos no estaban solos, entre ellos se unían, ¿verdad? Y trataban de subsistir y trataban de sobrevivir a esa tragedia,
de enfermedad de la lepra. ¿Me entienden? Entonces, aquí vemos que Jesús, ¿verdad? Ellos habían escuchado de Jesús y sabían quién era Jesús. Y sabían ellos que Jesús, el poder que salía y irradiaba de Jesús, era el poder de Dios. Y sabían ellos que Jesús era un siervo de Dios. Ellos sabían que Jesús tenía poder. Ellos sabían que Jesús era el ungido de Dios. Ellos sabían que Jesús tenía un poder que en ese momento, en esos tiempos, no había entre los religiosos, entre los saduceos, entre los fariseos, entre los herodianos, ¿verdad? No había ese tipo de poder de sanación, de sanidad. Pero cuando ellos vieron que Jesús iba pasando entre Samaria, ¿verdad? Y Galilea, salieron estos 10 leprosos, salieron. ¿Y sabe cuál fue la palabra? Jesús. Mira que le conocían por nombre. Mira que ellos sabían quién era Jesús. Y le decían, Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué ellos clamaron por misericordia? ¿Por qué ustedes creen que ellos clamaron por misericordia? Porque, ¿sabes por qué? Porque ellos necesitaban verdaderamente la misericordia de Dios. Ellos sabían que esa lepra no iban a ser sanos, porque no había sanidad para la lepra. ¿Me entiende? Entonces, solo con el poder de Dios y la misericordia de Dios que sobrepasa, ¿verdad?, el poder humano, era lo único que ellos podían en ese momento acudir. ¿Me está entendiendo? Y cuando ellos vieron a Jesús caminando entre Samaria y Galilea, ellos aprovecharon, esos días aprovecharon, y ¿saben qué hicieron? Se arriesgaron. A ellos no les importó que la gente los juzgara. A ellos no les importó que la gente los hiciera a un lado, porque eran leprosos. ¿Y sabe algo que tiene el leproso? Aparte de la piel, ¿verdad? Es el olor. Es piel muerta. Imagínense cómo olería eso espantoso, esos 10 hombres unidos caminando, y ese olor cómo se desprendía de entre la gente. Y la gente sabe que al sentir ese olor, pues la gente sabe, este está leproso. Qué raro que estén estos leprosos fuera de sus límites. ¿Qué les dio a estos leprosos de salir de la aldea de ellos? Y ¿sabe qué? Estos 10 leprosos no les importó. A ellos no les importó, ¿verdad?, lo que la gente hablaran de ellos. A estos 10 leprosos no les importó si la gente los juzgaba. Porque ¿sabe qué? El símbolo de la lepra en el Antiguo Testamento, ¿sabe qué era adjudicado al juicio de Dios? Algo habrán hecho estos pecadores. La lepra en el Antiguo Testamento era símbolo de rebeldía contra Dios y pecado contra Dios. Eso era todo. ¿Se acuerdan cuando Moisés, por mano de Dios, sacó a Israel, ¿verdad? Y los hizo pasar en medio del mar, ¿verdad? Y entonces María, mire, escuchen muy bien lo que les dice. María, la primera que tocó el pandero y alabó a Dios e hizo que todo el pueblo se levantara en alabanza. ¿Saben lo que produjo después María? María después con el tiempo, se atrevió, ¿verdad?, a juzgar a Moisés y a decir que Moisés no era el único ungido de Dios, porque podían otros ser ungidos de parte de Dios. ¿Y sabe qué le pasó a María, la hermana de Moisés? Dios en ese momento la castigó. ¿Y sabe con qué la castigó Dios? Con lepra. A la hermana de Moisés la castigó con lepra y la tuvieron que sacar del pueblo y separarla hasta que el Señor la perdonó y entonces fue restaurada por la misericordia y por la gracia de Dios. O sea, la lepra en el Antiguo Testamento, después que el hombre sufría, después del padecimiento, después del dolor, después que la piel le daban ganas de arrancarse los pedazos, después de todo ese sufrimiento, la lepra indicaba que esa persona de una u otra forma había adquirido lepra por pecador o por rebeldía, por rebelde de parte de Dios. Eso es lo que indicaba la lepra. ¿Y entonces qué pasaba con la lepra? Que si usted se descuidaba, se contagiaba. Entonces, imagínense la cuestión aquí. Estos hombres salieron de las limitaciones de la ley, quebrantaron la ley
y fueron al encuentro al Señor. Y le dijeron, Jesús, 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 y de lejos. ¿Sabe por qué lo hacían de lejos? Porque ellos no podían acercarse a la gente. Y mucho menos, escúcheme lo que le voy a decir, y mucho menos ellos podían acercarse a un sacerdote, a uno que le servía al Dios Altísimo, porque lo contaminaban, primeramente lo contaminaban, y lo segundo, lo podían contagiar con la lepra. ¿Me está entendiendo el mensaje? Entonces, mira lo que pasó. Entonces, dice del 12, del 13, mire, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon ¿de dónde? ¿De cerca? No, de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque no podían acercarse a la gente, número uno, y número dos, mucho menos acercarse a un sacerdote o a un siervo de Dios. En este caso, a un rabí, a un rabino, al maestro de la ley, que era Jesús. No podían acercarse. Entonces, por eso, de lejos. Entonces, y alzaron la voz. ¿Por qué alzaron la voz? Para que se pudiera escuchar. O sea, no estaba muy cerca, tenía una buena distancia, la cual ellos guardaron. Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Porque ¿sabe qué? Solamente les quedaba clamar por misericordia. Solamente les tocaba en ese momento ya pedir el auxilio y el socorro y la sanidad del Señor. Y entonces, y cuando Él los vio, o cuando Jesús los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús les dijo, id y mostraos a los sacerdotes? Porque acuérdense que el sacerdote en ese tiempo tenía el poder de integrar al pueblo, al que era sano, o desechar al que estaba enfermo, por la ley. Porque tenía que estar comprobado de que esa persona o estaba enfermo o estaba sano. Y como ellos habían estado enfermos de la lepra y habían sido separados del pueblo, pues ellos tenían otra vez que reivindicarse y tenían que volver a estar dentro de lo que era el pueblo de Israel. ¿Y quién era el que tenía la autoridad en esos tiempos? Los sacerdotes, los que servían en el templo del Señor, los llamados a servir al Señor. Y por eso Jesús ni se molestó, Jesús, en tocarlos. Sí, usted se puede imaginar, hermano, yo quiero que tú te pongas a pensar el poder de Jesús. El poder de Jesús, que Él ni siquiera se asomó o se acercó a ellos y los tocó. Porque hay gente que cree que si no toca, no van a ser sanos. Hay gente en estos días que creen que si el siervo o la sierva del Señor no les pone las manos, no van a ser sanos. ¿Sabes algo? No es así. Es la unción y el poder de Dios el que sana. ¿Me está entendiendo? Es el poder de Dios. Y Jesús en este momento lanzó la palabra de fe, de sanidad. Y les dijo a ellos, ¿saben qué? Vayan y preséntense al sacerdote. Mire, aquí hay una confusión. Yo quiero aclarar algo. Aquí hay una confusión bien grande. Aquí no está hablando, escúcheme lo que le voy a decir, aquí no está hablando de los sacerdotes romanos, porque no existían. Por si a un caso a alguien se le ocurre decir, mire, ahí están los sacerdotes. No, esos no son los sacerdotes. El sacerdocio de Israel es muy diferente al sacerdote que hoy en día están ejerciendo los romanos. ¿Me doy a explicar? El sacerdocio del tiempo de Israel eran llamados por herencia, porque venía de esa ramificación de los levitas y de Aarón. Todo el que era hijo de Aarón pertenecía al sacerdote o al sacerdocio levítico. Por eso se le llama el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque vienen de la tribu de Leví, de los cantores y de los que el Señor había elegido y escogido para el servicio de Dios. Hay mucha gente que quiere decir que aquí están hablando del sacerdote romano. Aquí no. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. El sacerdote romano no existía.
el sacerdote romano vino a existir 317 o 320 años después de Cristo. Hello. Y el sacerdote no lo sanó, porque aquí el sacerdote no lo sanó. Quien lo sanó fue Jesús. El poder que había en Jesús sanó a esos leprosos. Cuidado con hacer una mala traducción de la palabra de Dios. Dice la palabra, y la palabra mismo lo va a confirmar. ¿Por dónde vamos? Ok. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban en el camino, fueron limpiados. No cuando llegaron al templo, no cuando el sacerdote les impuso las manos, no cuando el sacerdote les dio el oficio, no. Mientras ellos iban en camino a presentarse al sacerdote, ellos fueron sanados. Ahora, podemos ver algo maravilloso. Póngame mucha atención en lo que le voy a decir. Lo maravilloso de este pasaje de la Escritura nos muestra, hermanos, la fe que ellos pusieron en la palabra de Jesús. Porque Jesús no los tocó. Jesús ni siquiera se acercó a ellos. Jesús lo que hizo es declaró la palabra y ellos le creyeron a la palabra de Jesús. Y ellos no se quedaron parados, estacionados, viendo a ver si iban a ser sanos en esos momentos. Porque ¿sabe qué? Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Oye, ¿no les parece algo maravilloso cómo actuaron y obraron por fe? Ellos le tuvieron fe en la palabra de Jesús. Ellos le creyeron a Jesús, aunque ellos iban caminando rumbo al templo. Yo me puedo imaginar, hermanos, imagínense los 10 leprosos. Imagínense usted los 10 leprosos recibiendo la palabra de Jesús. Vayan y preséntense al sacerdote. Imagínense a ellos caminando. ¿Qué dirían mientras iban caminando? Porque ellos seguían leprosos. Porque ellos iban caminando y seguían leprosos. La lepra todavía estaba en sus cuerpos. Todavía sentían el olor a carne muerta. ¿Y sabes algo? Ellos no les importó el olor. A ellos no les importó el sufrimiento. A ellos no les importó que no se veían sanos. Ellos oyeron la palabra de Jesús y le creyeron a Jesús. Y la maravillosa palabra del Señor nos muestra que mientras ellos iban en el camino, fueron sanos. Yo tengo una pregunta para la iglesia. ¿Cuántas promesas Dios nos ha hecho? Y mientras nosotros vamos en este caminar, ¿cuántos de nosotros desmayamos? ¿Cuántos de nosotros decimos, quizás Dios se equivocó? ¿Cuántos de nosotros decimos, quizás Dios no me ama lo suficiente? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos todavía que tenemos la lepra del pecado? ¿Cuántos de nosotros todavía en el caminar nos sentimos sucios? ¿Cuántos de nosotros en el caminar nos sentimos todavía desanimados, tristes, cabizbajos? Y el Señor nos dice: vayan y preséntense, sigan caminando y van a ser sanos. ¿Sabes qué? Esto fue lo que les pasó a estos leprosos. No era fácil. Lo que los leprosos estaban pasando en estos momentos no era fácil, no era sencillo. ¿Cómo en la cabeza de ellos iba a caber que una enfermedad de tal magnitud que no tenía sanación, que no había cura, que lo único que ellos estaban esperando era el día de la muerte, el día de la consumación de sus días? ¿Cómo era posible que ellos pudieran tener fe tan solamente a una promesa que Jesús les había dado? ¿Cuántos de nosotros somos muchas veces creyentes y cristianos emocionales? Que si usted no mira la emoción, que si usted no mira a la gente saltando,
que si usted no ve a la gente brincando, que si usted no ve a la gente cayendo, usted no cree en el Señor. Entonces tiene que venir alguien jugando con sus emociones, a gritarle, a ponerle emoción, para que usted crea que usted ha sido sano. Tiene que venir un sanador, un evangelista de afuera, tiene que venir un pastor de afuera, a traer con sus emociones, con sus saltos y sus brincos, ponerle la mano en su cabeza, hacerla temblar y decirle, el Señor te está sanando en este momento, solamente recibe la sanidad. Ahí sí creemos. Pero qué diferente cuando el pastor te manda una palabra de sanidad, solo envía la palabra, oye, ¿sabes qué? Eres sano en el nombre de Jesús. ¿Sabes que nosotros somos emocionales? ¿Y sabe qué es lo que me maravilla de estos 10 leprosos? Ellos no eran emocionales. Ellos no eran emocionales. Ellos no necesitaron emoción. Ellos no necesitaron un show. Ellos no necesitaron público. Jesús tan solamente envió la palabra de sanidad. Vayan, id y presentaos al sacerdote, a los sacerdotes. Yo me imagino a esos hombres dando la media vuelta, y emprender otra vez la caminata hacia el templo. Yo me puedo imaginar, la caminata pudo haber sido de unas 3 millas. 3 millas en la caminata. ¿Qué cosas habrían ido hablando ellos? Y yo me puedo imaginar que mientras ellos iban caminando y juntos los 10, poco a poco iban sintiendo la sanidad del Señor. Y el otro volteaba a ver al otro y le va viendo la cara y le va viendo. Se le está quitando la lepra. Esto está bueno. Y el otro dice, óyeme, a Pepito se le está quitando la lepra. Y el otro le toca, oye Juanito, mira la mano de Juanito. La mano le está sanando. ¿Y saben qué? Me imagino que ellos caminaban con más fe. Y a medida que ellos iban caminando, iban tomando más fe. Porque iban viendo los resultados. Iban viendo la gloria de Dios. Y cuando ellos llegaron al sumo sacerdote, ¿saben qué? Ellos llegaron sanitos ya. Sanitos. La piel como bebés. Yo me puedo imaginar al sumo sacerdote. ¿Pero ustedes no eran los leprosos? ¿Ustedes no eran aquellos que estaban contaminados? ¿Y sabe qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Hacerlos entrar, chequearlos, quitarles la ropa, mirar que de verdad estaban sanos y declararlos al pueblo que estaban sanos. ¿Y sabe para qué Dios hizo eso? Para que Dios se llevara la gloria. Para que Dios se llevara la gloria. Y la gente pudiera decir, wow, sanados de la lepra, hermano Luis. Increíble, impresionante. Ahora mi pregunta es, ¿acaso Dios no puede sanar un cáncer? ¿Un SIDA? ¿Una enfermedad terrible, terminal? ¿Habrá algo imposible para Dios? Porque déjeme decirle, para esos tiempos la lepra era la enfermedad que terminaba con toda la gente. No había respuesta, no había cura, no había solución. Los dejaban que se murieran. Óyeme, mi pregunta es, Dios ha puesto un camino sobre nosotros. Dios ha puesto un sendero. Dios nos ha prometido que tenemos vida eterna. Dios nos ha dicho que si nosotros caminamos en este camino, tendremos paz y gozo en el Señor. Dios nos ha dicho que sigamos en el Señor, que Él sería nuestro sanador. Que Él siempre estaría con nosotros. Que Él nunca nos dejaría. Que Él nunca nos desampararía. Que siguiéramos caminando el camino. Que donde quiera que nosotros estemos, Él estará con nosotros. Que benditos seremos en la ciudad y benditos seremos en el pueblo. Que benditos seremos en nuestro entrar y en nuestro salir. En nuestro despertar y en nuestro acostarnos. Y el Señor deja que sigamos caminando. Mi pregunta es, ¿nos quejamos nosotros mientras vamos caminando?
Dejamos que el enemigo ponga en nuestro corazón duda. ¿Le permitimos al enemigo ganar territorio en nuestra vida? A veces decimos, ¿será que Dios se equivocó al haberme escogido? ¿Será que yo no soy lo suficientemente santo para andar en este camino? ¿Cuántas cosas tú estás pensando en el camino? ¿Será que no voy a... Hay gente que se atreve a decir, ¿será que yo no voy a llegar a la vida eterna? ¿Será que yo me voy a corromper? ¿Será que yo me voy a desviar? Y el enemigo, hermano, es experto en lanzarnos dardos de fuego a todos nosotros. ¿Será que no me voy a sanar? ¿Será que Dios no me quiere sanar? Pero Señor, un día me envió una palabra de sanidad. Pero es que, ¿sabes algo? Dios te está dejando que camines. Y Dios está dejando que camines en fe. ¿Cuántas cosas no se le habrá atravesado a estos 10 leprosos en el camino? ¿Cuántas cosas y cuántas ideas no tenían ellos preconcebidas? Me imagino al enemigo. ¿Ustedes saben que el enemigo no estaba contento? Me imagino al enemigo atacándolos a ellos. ¿Para qué van a ir al sumo sacerdote? ¿Para qué se van a presentar allá? Que están enfermos. Lo mismo le va a decir el sumo sacerdote. Alejados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes qué? Ellos le creyeron a Cristo. Mi pregunta es, ¿podemos nosotros creerle a Cristo? ¿Somos capaces verdaderamente de creerle al Señor? Pregúntele a la persona que está a su lado, oye, ¿tú le crees a las promesas de Dios? ¿De verdad tú le crees a las promesas de Dios? ¿Tú crees que el Señor te puede sanar de esa lepra? ¿Tú lo crees? Ese es Dios. Ese es el Dios que yo le estoy predicando a ustedes. Óyeme, si Dios sanó, escúcheme, si Dios sanó a 10 leprosos de una, ¿cómo no te va a sanar a ti, hijo mío? Por amor de Dios. Algo imposible lo hizo posible. Algo irreal lo hizo real. Amén. Ahora, ¿por dónde voy, hermanos? 14. No dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué vio? Él vio que había sido sanado. Por supuesto, todos fueron sanados. Volvió glorificando a Dios a gran ¿qué? Voz. Fueron 10. Escúcheme lo que le voy a decir. Fueron 10 los que recibieron la sanidad. Pero nada más uno regresó alabando y glorificando a Dios. ¿Sabe qué nos muestra esto? Que el ser humano es ingrato. Es desagradecido con Dios. El ser humano se olvida muchas veces de los favores de Dios. Porque estos 10 que habían ido caminando juntos, los 10 recibieron la sanidad. Los 10 fueron sanados. Los 10 fueron liberados. Los 10 participaron de la bendición de la sanidad. ¿Sabe qué? Los otros 9, cada quien agarró su rumbo. Pero nada más hubo uno que regresó al Señor. Seamos agradecidos a Dios a llamar el mensaje. Mira, hermano, le voy a decir algo. Y se lo voy a decir de todo corazón. Muchos de nosotros hemos visto la gloria de Dios. Muchos de nosotros hemos experimentado en carne propia la sanidad de Dios. Muchos de nosotros hemos gozado de la gracia de Dios. Muchos de nosotros hemos experimentado del fuego del Espíritu de Dios. Muchos de nosotros hemos recibido manjares de parte de Dios. Muchos. Mi pregunta es, ¿cuántos de esos muchos aún le servimos a Dios?
¿Cuántos de estos que sabiendo que Dios los sanó, los libertó, los llenó de su gracia, no se indignaron en regresar al Señor y ser agradecidos con Dios? Pastor, pero esto fue hace mucho tiempo atrás. Pues te tengo una noticia. Hoy en día, en estos días, estamos viviendo donde la gente es ingrata. Donde la gente no agradece la bondad, el amor y la gracia de Dios. Sabiendo que Dios los sanó, sabiendo que Dios los restauró, sabiendo que Dios les da oportunidad, sabiendo que Dios los sacó del lodo cenagoso, sabiendo que Dios les ha dado oportunidad, se niega y no quiere seguir los caminos del Señor. ¿Y sabes algo? Eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada al que es agradecido a Dios. Hay muchas excusas. Excusas, como dicen, nos abundan para no venir a la iglesia, para no buscar de Dios. ¿Sabes algo? Y lamentablemente, dejamos y permitimos que el enemigo se burle de nosotros. ¿Cuántos estuvieron y cuántos han estado en los caminos del Señor? ¿Dónde están hoy en día? ¿Saben por qué? Porque son desagradecidos. Hay gente que dice, Señor, Señor, si tú me sanas, si tú me sacas de esta situación, Señor, si tú me das este trabajo, Señor, si tú me concedes, Señor, esto que te estoy pidiendo, yo te prometo, Señor, que yo te voy a servir. ¿Y sabes qué? El Señor les concede. El Señor los salva. El Señor los salva. El Señor le concede el trabajo que usted quiere. El Señor lo saca de esa mala situación. El Señor hace cosas maravillosas e imposibles. Y apenas reciben el favor de Dios y la gracia de Dios, ¿sabe qué, Señor? Yo como ya me siento bien, pues ya no voy a buscarte. Eso se llama ser desagradecido. Desagradecido. ¿Por qué usted cree que esta palabra fue escrita? Para nuestro ejemplo. Quizás tú dirás, no, pero yo no tengo lepra, pero la tuviste. Y la tuviste bien fuerte. Porque la lepra representa pecado. ¿Cuántos de aquí pueden levantar la mano y decir, yo nunca he sido pecador? Quiero ver. Yo nunca he pecado. Eso quiere decir que teníamos lepra. Teníamos lepra en el interior. Y Dios nos ha sanado. Amén. Y Dios nos ha limpiado y nos ha restaurado. Y Dios ha hecho maravillas con nosotros. Y lo menos que Dios espera, escúcheme lo que lo digo, lo menos que Dios espera es que tú te intereses por Dios. Lo menos. Que le ofrezcas un poquito de tu vida. Que le ofrezcas un poquito de tu tiempo para que Él te pueda bendecir más. Porque hasta eso es bueno Dios. Porque Dios no te quiere tener castigadito, ni hincado, no. Ese no es el Dios que yo te estoy predicando. Yo te estoy predicando a un Dios que liberta, a un Dios que sana, a un Dios que te saca de la lepra, te saca de la enfermedad, te saca del pecado, te saca del mundo, para que tú le sirvas, para que tú tengas una mejor vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Agradecimiento a Dios. Mire, le voy a decir algo y le voy a dar un consejo. Hágalo de parte de Dios. Cuando usted se sienta tentado a dejar los caminos del Señor, el diablo lo va a tentar. El mundo lo va a tentar. La tentación lo va a traer. Acuérdese de donde Dios lo sacó. Tan solamente, hermano, antes que usted vaya a hacer algo, acuérdese de dónde Dios lo sacó. Y yo le voy a asegurar algo. Y usted se pone a analizar y pensar de dónde Dios lo sacó, usted no va a permitir que el enemigo lo desvíe. Amén. Porque ese espíritu que Dios ha puesto sobre nosotros, que es el Espíritu Santo, también es un espíritu de agradecimiento, ¿sabes? Entonces, por agradecimiento y por amor a Dios, nosotros nos sujetamos a Dios. ¿Me está entendiendo?
Entonces, cuando vengan esos momentos difíciles, duros de su vida o en su vida, solamente cierre los ojos y acuérdese de dónde Dios lo sacó. ¿Quién era usted? ¿Qué hacía antes? ¿Cómo se comportaba usted antes? ¿Cómo usted ofendía el corazón de Dios antes? Y yo le aseguro que eso le va a dar fuerza a cada uno de nosotros para seguir hacia adelante. Y decir, Señor, vale la pena, no importa lo que tenga que pasar, no importa el sufrimiento, no importa el dolor, no importa el desierto, no importa la necesidad, Señor, no importa el abatimiento, Dios, pero Señor, tú me sacaste, tú me sanaste, tú me restauraste, tú me santificaste, Señor, y por amor a tu nombre, por amor a ti, Señor, yo voy a seguir adelante. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y mire, y le voy a decir algo, a Dios sí le interesa que tú seas agradecido. Se lo voy a demostrar por la Escritura. A Dios sí le interesa. No es que, no, a Dios no le interesa. Sí, a Dios sí le interesa que tú seas agradecido. Miren lo que dice. Pero si en un caso tú estás pensando que a Dios no le interesa. Voy por el 16. ¿A cuánto le está gustando la palabra del Señor? Una palabra buena, mire. Y se postró rostro en tierra. Esa es señal de ¿qué? Humillación. Doblegó su alma, su ego, todo lo doblegó ante el Señor. Y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿A los pies de quién? De Jesús. ¿Ok? Dándole ¿qué? Gracias. ¿Y este era qué? Y dice la palabra, y este era samaritano. ¿Sabe qué estaba diciendo? Y este no era israelita. Y este no era del pueblo de Dios. Este no era judío. Un extranjero, un extraño, uno que supuestamente no conocía en su totalidad la ley, vino y cumplió la ley, porque amó a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Amén. Y miren lo que yo le estaba diciendo el 17. Respondiendo Jesús dijo, Jesús, miren lo que dice Jesús. Dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? O sea que se esperaría, por lo menos, que los 10 que recibieron sanidad, los 10 hubieran regresado. ¿Qué te quiere dar a entender eso? Dios por lo menos espera que seas una persona agradecida. Lo menos. ¿Recibiste sanidad? ¿Recibiste consuelo? ¿Recibiste oportunidad? ¿Recibiste lo que le estás pidiendo a Dios? Por lo menos, ve a la casa del Señor. Ve al Señor y adórale y alábalo. Dale gloria al Señor. Dice, no, mira el 18, dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Qué triste, ¿verdad? Óigame, no hay cosa más triste que la iglesia recibamos tanta bendición de Dios y muchas veces seamos desagradecidos a Dios. Y tiene que venir uno de afuera, uno que ni siquiera está alrededor, y que le dé gloria y alabanza a Dios. A Dios, a Jesús le dolió eso. ¿Sabe por qué le dolió a Jesús eso? Porque supuestamente la gente que conoce de Dios, debería conocer quién es Dios. ¿Me están entendiendo? Y entonces saber que Dios es digno de reverencia, de recibir la gloria y la honra y la adoración de su pueblo. Dios espera nuestra gloria y Dios espera nuestra alabanza y Dios espera nuestra adoración. Por si usted no lo sabe, Dios sí la espera porque nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que venga otro de afuera que no conozca estas cosas de Dios? Y que venga con un corazón agradecido a Dios, humillarse delante de Dios. Qué cachetada más fuerte para el pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Porque esto era para los judíos, los conocedores de la ley, los amantes de Dios, los amadores de Dios, los que conocían los mandamientos del Señor. Los que conocían el Pentateuco, porque estos judíos, aunque habían sido erradicados donde ellos vivían, pero ellos tenían conocimiento de la ley, ¿o no? Y ¿sabe qué? En esos momentos
Recibieron la sanidad, hermanos, y como, ¡uhú! Me voy para la discoteca, ¡uhú! Me voy para la playa, ¡uhú! Me voy a mi país, ahora sí, Dios me ha sanado, Dios me ha libertado, ahora sí estoy libre. ¿Y qué pasó con Dios, hermano y hermana, amigo y amiga? Seamos agradecidos a Dios. ¿Sabe que eso le agrada a Dios? ¿Y sabe qué? Si este que era samaritano, extranjero, le adoró y glorificó a Dios, y el corazón de Dios se gozó, ¿cuánto más Dios? Escúchame lo que le voy a decir. ¿Cuánto más Dios le agradaría que nosotros, cada vez que le cantemos a Él y le adoremos a Él y le alabemos a Él, le hagamos con un corazón agradecido? Hermano, no hay cosa más linda, no hay cosa más hermosa, no hay cosa más deleitosa, hermano y hermana y amigo que me estás escuchando, es darle el corazón al Señor y cantarle a Dios con nuestro corazón, con nuestra devoción, aunque no tengamos una voz privilegiada, aunque no tengamos, ¿verdad?, unas cuerdas vocales, ¿verdad?, envidiables, ¿verdad? No importa, hermano, pero que usted lo haga de lo más profundo de su corazón y que lo haga con ese agradecimiento a Dios. ¿Sabes qué? A Dios le agrada eso. A Dios le fascina que tú seas un hermano, una hermana, un joven, una joven o un niño agradecido. Eso le llena el corazón a Dios, porque ¿sabes algo? Dios se deleita donde habita la alabanza de su pueblo. ¿Y sabes qué? Tú no vas a poder adorar y alabar a Dios si tú no conoces verdaderamente quién es Dios. Y cuando tú conoces verdaderamente quién es Dios, adoras y alabas a Dios, para Dios en ese momento es el momento más precioso. Porque Dios está recibiendo tu alabanza y tu adoración de un corazón agradecido. No comprometido, no porque lo obligado, no. Y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por agradecimiento al Señor. Nuestras vidas están al servicio del Señor porque sabemos y reconocemos de dónde Dios nos ha sacado. ¿Verdad que sí? Sabíamos nosotros qué dirección íbamos. Sabíamos cuando Dios nos abrió estas escamas de estos ojos y nos abrió los ojos verdaderamente y nos limpió con su colirio santo, nos dimos cuenta que nosotros andábamos en caminos errados. Nos dábamos cuenta que nosotros íbamos camino a la perdición. Nos dábamos cuenta que nosotros éramos pecadores por naturaleza. Nos dábamos cuenta que lo que nosotros nos esperaba nada más era el infierno, el tormento, el castigo eterno por ser soberbios, por ser rebeldes, por mandamientos. Pero gracias por la gracia y la misericordia de Dios, hoy somos lo que somos y estamos donde estamos. Amén. Y ¿sabes qué? Hay que serle agradecido a Dios. Hay que serle agradecido a Dios con ese esposo que Dios te ha dado, con esa esposa que Dios te ha dado, con esos hijos que Dios te ha dado, porque Dios ha permitido que tú los tengas. Hay que serle agradecido a Dios. Así no sean tan bonitos ojos azules. ¿Qué importa? Lo importante es que vinieron sanos. Y si vinieron enfermitos, pues denle gloria a Dios también. Aunque sean altos, pequeños, gorditos, flaquitos, como sea, denle gloria a Dios, porque Dios le concedió tener esa bendición. Hay que ser agradecido. A Dios, gente desagradecida. A Dios no le gusta la gente que se esté quejando todo el tiempo, la gente que esté murmurando todo el tiempo, la gente que siempre esté blasfemando el nombre de Dios. A Dios no le agrada ese tipo de personas. Dios se agrada de un corazón constrito y humillado. Dios no lo va a despreciar jamás. Dios siempre extiende sus manos a aquel que le busca de corazón. ¿Me está entendiendo? Aquel que verdaderamente quiere conocerlo a Él. ¿Sabe qué? Lamentablemente, en el día del juicio va a haber mucha gente desagradecida. ¿Y Dios sabe lo que les va a decir? Te di las oportunidades, te di esto, te di lo otro, te hice milagros, te di el trabajo, te di la mujer que querías, te di el carro que querías, te di la casa que querías, te di todo lo que tú querías, te lo di. Y aún así me dejaste. Y aún así te apartaste de mis caminos. Y aún así no fuiste agradecido conmigo.
Aún así no invertiste un poco de tiempo de tu vida. Aún así nunca te indignaste de buscarme. Nunca separaste un tiempo para visitar un templo, una iglesia. Nunca recibiste el consejo de la palabra mía, te va a decir el Señor. ¿Y sabes lo que Dios le va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Ahora, mi pregunta es, ¿tú eres una persona agradecida a Dios? ¿Tú eres una persona que valorizas y le das valor a lo que Dios ha hecho por ti? Pastor, Dios no ha hecho nada por mí. Pastor, yo siempre he estado sano. Sí, pero ¿sabes algo? Tú estabas muertos en delitos y pecados. Y gracias por ese sacrificio de la cruz del Calvario, esa sarna, esa lepra que tú tenías, Dios te la sanó. Y tan solamente por la gracia de Dios y por caminar en la gracia del Señor, todos nosotros tenemos que ser personas agradecidas a Dios. De ver de dónde Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros. De ver de dónde el Señor nos ha sacado de ese lodo, de ese lodo cenagoso, de ese pozo en el cual nos estábamos hundiendo. Por eso es que Dios dice, Dios bendice al dador alegre. ¿Y sabe a qué se está refiriendo? No nada más de monetariamente, al dador de nuestra vida, que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con gozo, que le sirvamos al Señor deleitándonos, que sea el Señor lo que verdaderamente está en nuestro corazón y que nos deleitemos en la casa del Señor y que nos deleitemos con los hermanos y que nos deleitemos donde haya, ¿verdad?, creyentes y cristianos congregados en la casa de Dios. Yo me gozo y yo me alegro cuando yo miro otro hermano de otra iglesia. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Mira cuánto tiempo. Aunque no venga a la misma iglesia, no importa. No importa. ¿Qué importa? Lo importante es que caminemos en el camino del Señor. Que sigamos todos agarrados de la mano con el Señor. Que sigamos peleando esta batalla. Cada uno de nosotros estamos peleando nuestra batalla. Cada uno de nosotros tiene lucha. Dígame que no tiene luchas. A ver, yo quiero ver el que no tenga luchas. Ok. Y no tienes lucha, gloria a Dios. Y que sigas bendecido que no teniendo lucha, gloria a Dios. Pero que tenemos luchas, hermanos, tenemos lucha. De una u otra forma tenemos lucha. Olvídese de eso. Y entonces trata la vida, ¿me entiende? Pero por esas luchas, mi pregunta es, ¿tú vas a dejar al Señor por esas luchas? ¿Tú serías capaz de darle las espaldas a Dios? ¿Tú serías capaz y cruel de decirle a Dios, Señor, no quiero nada contigo ya? ¿Verdad que no? Y Dios nos libre y Dios nos guarde de tener esos pensamientos errados, porque son errados. Y reprenda al enemigo, reprenda al diablo. Cada vez que venga un pensamiento de tirar la toalla, diga, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Vete de mi vida y no me sigas molestando más, porque yo solo ante Dios adoraré y solo al Señor serviré. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere gente agradecida. Termino con el Salmo 103. Mira que ahorita que mi esposa estaba ministrando sobre el Salmo, ella no sabe el mensaje que iba a dar. Ella no sabe. Pero sí, yo tenía que concluir con el Salmo 103. ¿Por qué? Porque Dios, al alma, hay que sujetarla. Y al alma hay que recordarle las cosas que Dios hace por nosotros. Al alma. ¿Cómo, pastor? Sí, al alma. Al alma usted la tiene que sentar y sujetar. Salmo 103. Del 1 al 5. Mire. Salmo 103. Pastor, yo tengo que pelear con mi alma. Sí, usted tiene que pelear con su alma. Y usted tiene que sujetar su alma. Y usted tiene que obligar a su alma a sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre.
alma hemos nacido para bendecir el nombre de Dios. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué usted cree que dice y no olvides ninguno de sus beneficios? Porque al alma, nuestra conciencia, nuestros pensamientos, muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros. Se nos olvida. Y al alma hay que recordarle. Acuérdate de esto y esto y esto. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Acuérdate de lo que tú recibiste de Dios. Acuérdate lo que tú hacías ahora, cómo tú estás. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién? Dios. Mire, no es el hombre quien perdona los pecados. No es el pastor. No es el ministro y mucho menos es un cura el que perdona los pecados. Es Dios. ¿Ok? El que sana todas tus dolencias. Dios es el que nos sana nuestras dolencias. Al alma hay que decirle, alma, recuerda que Dios te ha sanado ya. El que te rescata del hoyo, tu vida. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en un hoyo profundo, oscuro, hueco? El que te corona de favores y misericordia. ¿Quién nos corona a nosotros de favores y misericordia? Dios. ¿Por qué nos vamos a olvidar de Dios? El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El que nos hace tomar vida, el que nos da vigor, el que nos da fuerza. ¿Usted sabe el águila? El águila es el ave más fuerte, más robusto, ¿verdad? Y es el que vuela más alto que todas las demás aves. El águila tiene, ¿verdad? La habilidad de volar incluso sobre las nubes. Imagínense. Esa es la fuerza que tú y yo, Dios nos da. De ser como las águilas, de ser robustos y de ser fuertes en el Señor. Amén. Ese es el Dios que yo te estoy predicando. El Dios que le gusta a Dios, le fascina, se agrada de que su pueblo sea un pueblo agradecido. El pueblo de Dios, yo quiero ver las manos levantadas. ¿Quiénes son pueblo de Dios? Levante su manito. Pues a Dios le agrada que todos nosotros seamos agradecidos a Dios. Dele siempre gracias a Dios. Siempre bendiga el nombre de Dios. Siempre alabe el nombre de Dios. Siempre adore a Dios. Siempre incline y su devoción sea a Dios. Que Dios sea el centro de su vida, el eje. Antes de tomar un plan, antes de hacer un cambio, antes de comprar una casa, antes de moverse de estado, antes de moverse de trabajo, consulte a Dios. Y consúltelo, porque de esa forma usted está agradeciendo a Dios, sabiendo que Dios es el que tiene poder en su vida. Y si Dios dice que no, pues no lo haga. Y si Dios le dice sí, amén, hágalo, amén. Pero sea agradecido, cuente con Dios. Cuente con Dios, amén. Yo espero en el nombre del Señor que tu vida haya sido bendecida en esta noche o en esta tarde, si te encuentras en un país muy lejano, ¿verdad? Y que esta palabra sea una palabra que te haga reflexionar en el Señor, que te pongas a meditar en las maravillas, en las grandezas, en lo que tú has recibido de parte de Dios. Dios no es que te esté cobrando, Dios no es que necesite, ¿verdad?, que tú le pagues, porque tú no le puedes pagar a Dios lo que Él ha hecho por ti, pero Dios sí está esperando de que tú seas una persona agradecida a Dios y que tú busques por lo menos del Señor, para que el Señor te siga bendiciendo, para que el Señor siga ensanchando tu vida, para que tú sigas viendo la mano de Dios. No dejes a Dios a un lado, haz a Dios de tu vida. Amén. Yo, en el nombre del Señor, yo te bendigo y que esta palabra le pido a Dios que llegue a lo más profundo de tu corazón. Sea bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.